Soñé con un niño nacido en la tierra de Puritania y soñé que cuando pudo andar salió al jardín de sus padres una bonita mañana y corrió hasta el camino. Así inicia Clive Staples Lewis su novela alegórica, autobiográfica un tanto, El regreso del peregrino o El periplo del pseudo Bunyan, una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. Novela donde traza su propio camino intelectual y de fe, y la cual da el nombre a esta charla. Este es el libro que realmente inició su reconocida carrera. Tanto C.S. Lewis, a quien desde ahora me referiré como Jack, nombre con el que lo conocían sus amigos, como el personaje de la novela, a quien referiré en esta charla como el peregrino, conoció en su camino las rocas áridas y dolorosas tierras llenas de hombres, de sistemas rígidos y fétidos pantanos, de tierras llenas de hombres y tierras llenas de hombres, rocas áridas y dolorosas de tierras llenas de hombres de sistemas rígidos y los fétidos pantanos de tierras llenas de hombres menos definibles, cuyas puertas están abiertas día y noche para casi todos los visitantes. De este camino quiero hablar hoy. Buenas noches a todos nuevamente aquí en este foro, hablando un poco de lo que me gusta, no de lo que sé. Hay más expertos quizás en esto. No sé si aquí, pero bueno. Nuevamente aquí con ustedes. Jack nació en Belfast, Irlanda, el 29 de noviembre de 1898. Estamos a 2 días de que se cumplan 125 años de su nacimiento. Sus padres solo tuvieron 2 hijos varones. Jack era el más pequeño. En su formación se unieron 2 tendencias muy distintas. Su padre, hombre autodidacta, aficionado a la oratoria. Su madre, una lectora voraz de buenas novelas, de una familia con muchas generaciones de clérigos, abogados y marinos. A su hermano Warren, aunque era 3 años mayor, lo consideraba su aliado, a pesar también de que eran muy distintos. La ausencia de belleza es una característica de su infancia. La primera cosa bella que vio fue la tapa de una lata de galletas cubierta con musgo y adornada con ramitas y flores que su hermano hizo para convertirla en un jardín o bosque de juguete. Si las experiencias estéticas fueron escasas, las religiosas no se produjeron jamás. Sí, le enseñaban cosas normales, rezar sus oraciones, ir a la iglesia, pero sin ningún enfoque hacia el otro mundo. Jack pronto exigió en su casa una habitación en el ático y la convirtió en su despacho. Aquí escribió e ilustró sus primeros cuentos. Decía que cuando aquí soñaba despierto se preparaba para ser un loco, para ser un novelista. El peregrino despierta el dulce deseo y casi de inmediato mezcla con él sus propias fantasías. Un día de verano a Jack le asaltó sin avisar, como si surgiera de una distancia, no de años, sino de siglos, el recuerdo del jardín de juguete. Un segundo deseo, por cierto, me atrasé aquí, Jack y su familia, y está señalado. Un segundo deseo le vino gracias a los libros de Beatrix Potter, con los que llegó por fin la belleza a su vida. Experiencia con la cual hubo también la misma sorpresa y la misma sensación de importancia incalculable. Un tercer deseo le vino a través de la poesía nórdica. Instantáneamente fue elevado a las amplias regiones del cielo nórdico y deseó con una intensidad enfermiza algo indescriptible. Al peregrino le llegó una emoción y una punzada tan penetrante y se dijo, ahora sé lo que quiero. En los 3 casos, al final, Jack se encontró en un instante fuera de aquel deseo y deseando volver a este deseo insatisfecho, que él llamó alegría.
Una experiencia recurrente que dominó su infancia y adolescencia. Una experiencia de intenso anhelo, cuyo mero deseo se sentía de alguna manera como un deleite. El mayor deleite de la vida del peregrino en aquellos días era salir al camino y mirar por la ventana del muro con la esperanza de ver la hermosa isla de sus deseos. Incluso dijo, rompería todas las reglas por ellos si al menos estuviera a mi alcance. Me metería en el agujero negro para siempre si tuviera una ventana desde la que pudiera ver la isla. Un deseo también llenaba la vida del ratón Rippichip en las Crónicas de Narnia. Un deseo que lo hizo embarcarse en la travesía del viajero del alba para llegar a la tierra de Aslan. Un deseo surgido de los versos que una dríada le recitaba al ratón sobre su cabeza cuando estaba en su cuna y que decían, donde el mar y el cielo se encuentran, donde las olas se hacen más dulces, no dudes, Rippichip, encontrarás lo que buscas, allá en el oriente absoluto. Un deseo también hizo que Shasta, otro personaje de las Crónicas de Narnia, que vivía sin conocer su pasado y que siempre había tenido un deseo por el norte, lo hizo emprender un viaje de peregrinación hacia esos rumbos, en busca de la verdad y la salvación, acompañando al caballo Bree. El deseo de Shasta por el norte refleja el deseo de Lewis por lo nórdico. El peregrino conoce la muerte y lo que sus mayores pretenden creer sobre ella. Un funeral incómodo, carente tanto de fortaleza pagana como de esperanza cristiana. Aun siendo niño, Jack perdió a su madre, aunque la verdadera pérdida para ellos se había producido antes de la muerte de su madre. La fueron perdiendo poco a poco, mientras se iba apartando gradualmente de su vida. Con la muerte de su madre desapareció de su vida toda felicidad estable, todo lo que era tranquilo y seguro. La larga enfermedad de su madre, durante la cual Jack experimentó el atractivo de la magia y el fracaso de la oración petitoria, lo reflejó en el deseo desesperado de Diggory Kirke, el protagonista de la primera de las Crónicas de Narnia, de salvar a su madre enferma. Y su padre y su madre del peregrino fueron con él hasta el camino, llevándolo cada uno de una mano, y le dijeron que lo llevaban a ver al guardián. En septiembre de 1908, muy desanimado, Jack fue al colegio por primera vez, Windsor House. Para él, ponerse el uniforme del colegio era ponerse un uniforme de presidiario. El único elemento estimulante en la enseñanza consistía en unas pocas palmetas muy bien utilizadas. Jack era como una mascota del director, quien tenía víctimas favoritas. Pero a pesar de la crueldad del director sobre los alumnos, trabajaban sorprendentemente poco, aunque los obligaba a razonar. En este colegio descubrió algo de sociabilidad. Jack recuerda de aquellos días lo que debió ser la primera disputa metafísica en la que tuvo parte. Y el guardián dijo al peregrino, ahora te voy a hablar sobre el Señor de la tierra. Es dueño de toda la región y es muy generoso por su parte permitirnos vivir en ella. He aquí la lista de todas las cosas que el Señor de la tierra dice que no puedes hacer. Espero que no hayas desobedecido ya ninguna de las reglas. En este colegio, Jack se convirtió por primera vez en un creyente practicante. Los llevaban a la iglesia 2 veces cada domingo. Allí oyó la doctrina cristiana de labios de hombres que indiscutiblemente la creían. Esta experiencia estuvo mezclada con muchísimo miedo. Entraron en juego los escrúpulos. Temía por su alma. Empezó a rezar con seriedad, a leer la Biblia
y a intentar obedecer su conciencia. El corazón del peregrino empezó a latir con fuerza y sus ojos se abrieron más y más, y estaba a punto de desfallecer. No tenía apenas un momento de paz, ni de día ni de noche, pensando en las reglas. Durante muchos años, la alegría, según la definió Jack, no solo estuvo ausente, sino olvidada. Ahora leía casi exclusivamente basura. Leía historias para adolescentes que dice que lo entontecían. También desarrolló una gran afición por la literatura de ficción de Rider Haggard y por la ciencia ficción de H.G. Wells. La base intelectual para leer y entender a este último fue preparada por un hermano de su madre, que le enseñó toda la ciencia a la que podía acceder entonces. Esta afición por la ciencia ficción lo llevó a escribir su trilogía cósmica, una de sus primeras obras publicadas. Leyendo mucho y mezclándose poco con niños de su edad, había adquirido, antes de ir al colegio, un vocabulario que sonaría cómico en labios de un chaval gordinflón vestido con chaqueta de Eto. Cuando sacaba a relucir sus palabras rimbombantes, los adultos naturalmente pensaban que estaba presumiendo. Estaban totalmente equivocados. Utilizaba las únicas palabras que conocía. Estuvo en un segundo colegio, Campbell. Allí leyó el poema narrativo con fuertes temas trágicos, Sohrab and Rostam, de Matthew Arnold, que cuenta que se alzó y lo envolvió un sabor escalofrío como de plata, una sensación deliciosa de distancia y tranquilidad, una profunda melancolía de contemplación apasionada y silenciosa de las cosas lejanas. Hacia la primera mitad del primer y único trimestre de ese colegio cayó enfermo y lo llevaron a casa. Fue en esa época, y no en su primera infancia, cuando disfrutó más que nunca de los cuentos de hadas. Aquella noche, el peregrino esperó a que sus padres estuvieran dormidos. Y entonces, reuniendo unas pocas cosas necesarias, salió sigilosamente por la puerta trasera y miró de frente al oeste para ir en busca de la isla. En enero de 1911, Jack entró en un nuevo colegio, Sherborne House, o también conocido como Chartres. Allí fue donde abandonó el cristianismo. Oyó hablar por primera vez de la teosofía, las doctrinas de los Rosacruz y el espiritualismo. Aquello puso en marcha en su interior el deseo de lo sobrenatural como tal, la pasión por lo oculto. Resquebrajó toda su red de creencias. Si la religión es un sueño que realiza un deseo, ¿de quiénes son los deseos que realiza? Ciertamente no son los del peregrino. Este decide dejar de razonar en este punto. Todo se le convirtió a Jack en tema de especulación. Pronto se vio sustituyendo, creo, por ciento. Dice que así pasó del tiránico mediodía de la revelación a la fría luz del atardecer del pensamiento elevado. Un cambio. El peregrino comienza a pensar por sí mismo y se encuentra con el racionalismo del siglo XIX, que puede explicar la religión mediante diversos métodos, evolución y religión comparada, y todas las conjeturas que se hacen pasar por ciencia. Al leer a los clásicos, a Jack se le presentaban un montón de ideas religiosas, que todos los profesores y editores daban por supuesto desde el principio que eran pura fantasía. Nadie intentó jamás demostrarle en qué sentido el cristianismo superó al paganismo. Obtuvo la impresión de que la religión en general era una especie de absurdo endémico. Cualquier joven que esté ansioso por mejorar puede depender de que encuentre simpatía y apoyo en mí, dijo don Ilustración al peregrino. Puritania,
bueno, supongo que te han educado para que tengas miedo del Señor de la tierra. Puedes tranquilizarte, muchacho, no existe tal persona. Además de lo anterior, Jack era un pesimista. Pesimista como su personaje de las crónicas de Narnia, Puddleglum, el escéptico meneo de pantano que aparece en La Silla de Plata. Jack tenía un pesimismo más intelectual que temperamental, profundamente arraigado. Se había formado la opinión de que el universo, por lo general, era una institución bastante deplorable. Sus primeras lecturas habían inculcado firmemente en su imaginación la inmensidad y el frío del espacio y la pequeñez del hombre. No buscaba ningún punto de contacto lógico entre el ateísmo y sus creencias ocultistas. Influían en él de distinta forma y solo tenían en común que las dos estaban en contra del cristianismo. Y así, con fluctuaciones, se convirtió en un apóstata, dejando escapar su fe sin el menor sentimiento de pérdida. El peregrino abandona su religión con profundo alivio. Se había quitado tal peso de encima de su mente que sentía que podía volar. Para Jack, su infancia formaba una unidad con el resto de su vida, su niñez no. Muchos libros que le gustaban de pequeño le siguieron gustando de adulto. La alegría auténtica se había esfumado de su vida hasta tal punto que ni siquiera quedó recuerdo del deseo. El peregrino decide que la experiencia estética es lo que debe perseguir. En algún momento de su adolescencia, Jack descubrió el libro Sigfrido y el ocaso de los dioses, ilustrado por Arthur Rachman. En el siguiente instante, el cielo empezó a dar vueltas. Le envolvió la más pura pasión por lo nórdico. El recuerdo de la alegría, la conciencia de que en una ocasión había tenido lo que le faltaba, de que por fin volvía desde el exilio a su propio país, desembocaron juntas en un único e insoportable sentimiento de deseo y pérdida, que mientras miraban a su alrededor, viendo aquel aula polvorienta donde se encontraba, ya se había desvanecido. Tenerlo de nuevo era su deseo supremo. Durante las vacaciones siguientes oyó por primera vez un disco de la cabalgata de las Valquirias que le llegó como una auténtica centella. En casa de una de sus primas encontró el libro Sigfrido y el ocaso de los dioses. Sus ilustraciones lo hundieron unas pocas brazas más en su pasión. La última batalla, la última de sus crónicas de Narnia, tiene toda la cualidad del ocaso de los dioses, transformada, aunque no de inmediato, por la esperanza cristiana de la eucatástrofe. Asgard y las Valquirias le parecían lo más importante que le hubiera ocurrido, incluso que sus crecientes dudas sobre el cristianismo. Pudo ser porque su actitud hacia su pasión por lo nórdico incluía elementos que su religiosidad debería haber incluido y no lo hacía. No era para él una nueva religión, porque en ella no había el menor rastro de creencia y no imponía deberes. Este renacimiento imaginativo lo hizo apreciar de una forma nueva la naturaleza exterior, que empezó a ser medium de una alegría real. Desde Wagner pasó a todo lo demás que pudiera conseguir sobre mitología nórdica. A través de esto sintió en numerosas ocasiones la punzada de la alegría. Su vida imaginativa secreta, aquella relacionada con la alegría, empezó a ser tan importante y tan distinta de su vida exterior que dice que casi tendría que escribir y contar dos historias diferentes. Rechazando el cristianismo, el peregrino adopta una mundanidad culta. Al final del trimestre de verano de 1913, Jack obtuvo una beca para entrar en el Webern College, un colegio dominado por una aristocracia escolar,
personificación de toda la pompa mundana. Llegó un momento en que, cansado de todo el colegio, empezó a odiarlo. Gradualmente lo estaba enseñando a ser un pedante intelectual. Pedante, como su personaje de las crónicas de Narnia, el inicialmente snob, cobarde y egocéntrico Eustace Scruggs, que durante la travesía del viajero del alba se cree el único consciente de lo que supone su alarmante condición en el barco. Achaca a la vanidad de los demás o a su cobardía el que otros no se den cuenta de ello. Los gustos personales de Jack por los buenos libros, por Wagner, por la mitología, le confirieron algún tipo de superioridad en ese colegio. Las viejas glorias de la literatura hicieron descubrir el peligroso secreto de que otros habían encontrado en ellas un hechizo inmenso y se habían vuelto locos por la belleza. Conoció a un par de chicos de los que sacó la vaga impresión de que había un mundo en el que la poesía era algo público y aceptado. La poesía romántica promete lo que hasta ahora el peregrino solo ha deseado. Por unos momentos parece cumplir su promesa. El arrobamiento no perdura, sino que se reduce a apreciación técnica y sentimiento. En este colegio Jack tuvo un profesor de latín y griego que dice que cada verso que leía sonaba con música en sus labios. Le enseñó la sensualidad propia de la poesía, cómo había que saborearla y degustarla en soledad. Una de las frases favoritas de este profesor era: nunca nos permitamos vivir con amusia. Los libros que entonces más le gustaron fueron las Odas de Horacio, la Eneida y las Bacantes de Eurípides. Este profesor hizo que le gustaran los clásicos como poesía. Algo nuevo entró en su imaginación, algo mediterráneo y volcánico. Gustaba de la biblioteca del colegio porque era como un santuario para él. Allí encontró el Corpus Poeticum Boreale. También encontró a Milton, a Yeats y un libro sobre mitología celta que pronto se convirtió en una humilde compañera de la nórdica. Saboreaba ya los aromas de 3 mitologías. Fue algo que contrapesó su ateísmo y actuó en favor de su religiosidad. Leyó entonces Loki Bound, una tragedia de fondo nórdico y forma griega, tan clásica como cualquier humanista podría desear. Cuenta Jack que Loki era una proyección de él mismo. Proclamaba ese sentido de superioridad pedante. Llamó su atención también de esa obra su pesimismo. La reacción de Jack contra Wyvern College fue quizás el primer gran disgusto que sufriera su hermano Warren. Su unión inmemorial se estaba desmoronando. Por otro lado, su padre pensó si no sería mejor dar por terminado el colegio y enviarlo a prepararse para la universidad con Mr. W. T. Kirkpatrick. Alrededor de esa época visitó a su vecino Arthur Griffiths, que estaba en cama, convaleciente, y lo encontró sentado en la cama. En la mesilla tenía un volumen de Myths of the Norsemen, de Adeline Gerber. Al instante el libro estaba en las manos de ambos, y cabeza con cabeza señalaban, citaban, hablaban, descubriendo que no solo les gustaba lo mismo, sino las mismas partes. Y de la misma manera, que los dos conocían el estremecimiento de la alegría. Un día de septiembre de 1914, en Bookham, Jack se encontró con Kirk, o Knock, o el gran Knock. Jack empezó a conversar y dijo que le sorprendía que el panorama de Surrey era mucho más agreste de lo que esperaba. «¡Basta!», gritó Kirk
tan repentinamente que lo hizo saltar. ¿Qué entiendes por agreste? ¿Y en qué te basabas para no esperarlo? No sabe ya qué le respondió. Kirk le devolvía una respuesta tras otra hecha trizas. No estaba conversando, ni bromeando, ni regañándolo. Quería saber. Unas pocas insinuaciones fueron suficientes para demostrar que Jack no tenía idea clara y concreta de lo que correspondiera a la palabra agreste. ¿No ves?, concluyó el gran Knock, que tu afirmación carecía de significado. ¿No ves, entonces, que no tenías ningún derecho a formarte una opinión sobre el tema? El tono establecido por esta primera conversación se mantuvo durante todos los años que Jack pasó en Bookham. Kirk era para Jack casi un ente puramente lógico. Era ateo, racionalista, a la usanza del antiguo, elevado y seco siglo XIX. Un ateísmo fundamentalmente antropológico y pesimista. Jack tenía impulsos científicos, tanto como imaginativos, y adoraba el raciocinio. Kirk satisfacía esa parte de él. Descubrió así unas cuantas defensas y golpes y a ponerse intelectualmente en forma. Jack llegó a la casa de Knock un sábado y le anunció que empezarían con Homero el lunes. Jack aprendió allí a comprender, sin traducir, lo que leía, a pensar en griego. También leyó a Demóstenes, a Cicerón, a Lucrecio, a Cátulo, a Tácito, a Heródoto, a Virgilio, a Eurípides, a Sófocles, a Esquilo. Por la tarde estudiaba francés con la esposa de Kirk, leyendo gran cantidad de buenas novelas. Durante la primera semana, Kirk le hizo indicaciones sobre lo que debía leer en inglés. Más tarde empalmarían con el alemán y el italiano. Esta educación rigurosa que recibió de Kirkpatrick se refleja en las crónicas de Narnia en la relación del doctor Cornelius con su pupilo, el príncipe Caspian X, y también en la interacción del profesor Diggory Kirke con los niños Peter y Susan Pevensey, cuando les dice, lógica, ¿por qué hoy nos les enseñan lógica en los colegios? Defendiendo con el trilema de Lucy la cordura y la veracidad de Lucy, hermana de ellos, cuando afirmó por primera vez haber estado en Narnia. Y también especialmente cuando Kirk invocaba a Platón una y otra vez. Al mismo tiempo que Jack cambió Wyvern por Bookham, cambió a su hermano que estaba en el frente, en Francia, por Arthur, como su mejor amigo, mejor compañero. Cruzaba el mar de Irlanda 6 veces al año desde que tenía 9. Por eso su memoria acumuló imágenes de cubiertas de barco hasta un grado inusual. Quizá por ello escribió en las crónicas de Narnia un viaje en barco. Con Arthur conoció los libros buenos, antiguos, con contenido de los novelistas ingleses clásicos. Dickens, Walter Scott, Las Bronte, Jane Austen. Le enseñó a ver las mismas características que antes le habían disuadido de leer esos libros, como su encanto. Las relaciones con su padre ayudan a explicar lo que él reconoce como uno de los peores actos de su vida. Dejó que lo prepararan para la confirmación y se confirmó e hizo su primera comunión sin creer en absoluto. Reconoce que la cobardía lo llevó a la hipocresía y la hipocresía a la blasfemia. En esa época pasaba maravillosas horas en la casa leyendo y escribiendo. Ahora estaba enfrascado con los románticos. Su gran autor en ese tiempo era William Morris. Las citas de los libros sobre mitología nórdica lo llevaron a leer Sigurd de Volsung. Encontró en casa de Arthur The Well at the World's End, con el que resurgieron
los caballeros armados desde su primera infancia. Jack se sabía mover en el cosmos edaico. Lentamente se fue dando cuenta de que todo esto era algo totalmente distinto de la alegría original. Quiso recobrar el antiguo estremecimiento y al final llegó el momento en que se vio obligado a darse cuenta de que todos aquellos esfuerzos habían terminado en fracasos. Empezó a destrozar su vida imaginativa. Recordó que había disfrutado de la alegría con plenitud inusual durante un paseo por las colinas en una mañana de blanca bruma. Los volúmenes del anillo que le regalaron le recordaron aquel paseo. Ese era entonces el estado de su vida imaginativa. Sobre ella y en su contra estaba su vida intelectual. El universo materialista tenía un gran atractivo negativo que ofrecerle. Le asombraba que no se hubiese convertido en un izquierdista, ateo o intelectual satírico. Su racionalismo se basaba inevitablemente en los descubrimientos de las ciencias aceptados solo por autoridad. Leyendo al escritor belga Maurice Maeterlinck, se encontró otra vez con el espiritualismo, la teosofía y el panteísmo. Una molesta gota de duda cayó sobre su materialismo y surgió de su pasado toda la doctrina ocultista que antes le había excitado. Dos cosas que hasta entonces estaban totalmente separadas de su mente se unieron contra él: el deseo imaginativo de la alegría y el deseo voraz por lo oculto. Pero su mejor protección era que sabía que la experiencia mágica era irrelevante para la alegría. También ahora tenía un motivo nuevo para desear que el materialismo fuese verdad y cada vez menos confiaba en que lo fuese. En el culmen de todo esto leyó Fantastes, a Fairy Romance de George MacDonald. Sus caminos arbolados, sus enemigos fantasmales, sus damas buenas y malas, estaban tan cerca del mundo que Jack imaginaba habitualmente que le atraía. Encontró allí todo lo que ya le había entusiasmado de Malory, de Spencer, de Morris y de Yeats. Pero había una nueva cualidad, la sombra brillante de la beatitud. En esta nueva región, todas las confusiones que había estado perturbando su búsqueda de la alegría quedaban desarmadas. Hasta ahora cada visita de la alegría había hecho que el mundo normal fuese momentáneamente un desierto. Reconoce que aquella noche su imaginación fue, en cierto modo, bautizada. El resto de su vida, naturalmente, tardó más tiempo. A finales del trimestre de invierno de 1916, con diferencia fue a Oxford a presentarse a un examen para obtener una beca. Lo que hacía que tuviese poco interés era que al año siguiente iría al ejército. Entró en la residencia en el trimestre de verano de 1917 para después entrar en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de la universidad. Estuvo menos de un trimestre en la universidad, llegó a las trincheras del frente el día que cumplió los 19 años. El hechizo empieza a romperse para el peregrino. En el momento en que se permite la formulación de un argumento racional, el gigante está perdido. En algún momento, mediados de aquel invierno, Jack tuvo la suerte de caer enfermo de fiebre de trincheras. Dichosa fiebre de trincheras. Y fue enviado al hospital de Treport por 3 semanas. Aquí leyó por primera vez un ensayo de G.K. Chesterton. En su batallón conoció a un tal Johnson, estudiante de un colegio universitario de Oxford, en él encontró una agudeza dialéctica semejante a la de Kirk, pero acompañada de su juventud, fantasía y poesía.
y con quien tuvo discusiones interminables sobre el teísmo. Justo después de haber sido herido por un obús inglés, Jack se dio cuenta de que no respiraba y supuso que eso era la muerte. Otra experiencia trascendental fue la lectura de Bergson en una residencia de convalecientes que le enseñó a evitar los cepos escondidos alrededor de la palabra nada y a apreciar las cosas que crecen. Volvió a Oxford en enero de 1919. El primer amigo que hizo fue acá Hamilton Jenkins, que continuó educándolo para ser una criatura receptiva que viese, escuchase y oliese. Al siguiente que conoció fue a Owen Barfield, un tipo de amigo de aquellos con el que no se está de acuerdo en nada, aunque se comparten intereses, pero visto de una forma totalmente distinta. También conoció a Isaac Harwood, un hombre absolutamente imperturbable. Durante sus 2 primeros años en Oxford, Jack estuvo muy ocupado adoptando su nueva imagen intelectual, sin pesimismos, ni coqueteo con ideas sobrenaturales, ni desilusiones románticas. Pero Harwood y Barfield se hicieron antroposofistas. Todo lo que le había costado tantos esfuerzos de su propia, expulsar de su propia vida, parecían florecer y salir a su encuentro en sus mejores amigos. Las abominaciones, los dioses, los espíritus, la vida de ultratumba y la preexistencia, la incitación al conocimiento de lo oculto, la meditación que lo había traído en otro momento. La conversión de Barfield a la antroposofía marcó el principio de lo que Jack llamó la gran guerra entre ellos. El espíritu de los tiempos quiere permitir el razonamiento y no permitir el razonamiento del peregrino. Los contraataques de Barfield destruyeron para siempre ya lo que éste llamaba el orgullo cronológico. Esa aceptación sin reservas del clima intelectual de la época y la suposición de que todo lo pasado de moda queda desacreditado, del cual el dominio paralizante que su encanto tiene sobre las mentes y los corazones de los hombres y mujeres vivos se detecta con mucha fuerza en la silla de plata. Esta misma actitud orgullosa es muy bien ejemplificada también por su personaje, Eustace Scruggs, ya antes mencionado, al principio de sus apariciones. Además, ya comenzó a ver que no había sitio para ninguna teoría satisfactoria sobre el conocimiento. Se había obligado a abandonar el realismo, aunque éste satisfacía una necesidad emocional. En aquella época veía posible aceptar el teísmo, sin creer en Dios. El absoluto era impersonal. Era una religión que no costaba nada, no había nada que temer, nada que obedecer. La filosofía tendría que ser nuestra amada, no nuestra maestra, dijo don Sensato al peregrino. Jack decía que todos los libros empezaban a volverse en su contra. Reconocía no haber visto la ridícula contradicción entre sus teorías de la vida y sus verdaderas experiencias como lector. Fue elegido miembro del Magdalen College en 1925. En la Facultad de Literatura Inglesa conoció a Hugo B.B. Dyson y a J.R.R. Tolkien, cuya amistad con este último marcó la caída de 2 viejos prejuicios. Al entrar por primera vez en el mundo le habían advertido que no confiase nunca en un papista. Y al entrar por primera vez en la facultad, que no confiara nunca en un filólogo. Tolkien era ambas cosas. Dice en la novela, la filosofía idealista rechaza la verdad literal de la religión, pero también rechaza el materialismo. El adversario, así con mayúscula, de Jack
empezó a hacer sus últimos movimientos. Leyendo el Hipólito de Eurípides, las imágenes del final del mundo que había rechazado cuando adoptó su nueva imagen, surgieron delante de él, lo cual aniquiló lo que quedaba de ella. Leyendo en el Space-Time and Deity de Samuel Alexander, su teoría sobre el disfrute y la contemplación, descubrió que todas las esperas y búsquedas de la alegría habían sido un intento fútil de contemplar lo disfrutado. Se había equivocado al suponer que deseaba la alegría por sí misma, cuando todo su valor residía en el objeto cuyo deseo era la alegría. El deseo del peregrino de cruzar y seguir hasta la isla era agudo, pero no hasta el extremo de producirle dolor. El peregrino se da cuenta de que está en peligro inminente de convertirse en un cristiano. Razón no le deja zafarse. Después, Jack leyó El Everlasting Man de Chesterton y vio toda la concepción cristiana de la historia expuesta de una forma que parecía tener sentido. Ahora creía que el cristianismo mismo era muy sensato. A principios de 1926, el más convencido de todos los ateos que conocía, se sentó en su habitación al otro lado de la chimenea y comentó que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran sorprendentemente buenas. En cuanto el peregrino intenta en serio vivir bajo la filosofía, esta se transforma en religión. El peregrino era consciente de que estaba rezando. El adversario de Jack se limitó a decirle: yo soy el Señor, soy el que es, yo soy. Consideraba Jack que es difícil que los que son religiosos por naturaleza entiendan el horror de esta revelación. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929 se dio. Admitió que Dios era Dios. Filosofía no está dispuesta a explicar el atisbo que el peregrino tiene de lo trascendente. Hasta el momento, la conversión de Jack fue solo al teísmo, no al cristianismo. No se le concedió ni la más sutil alusión a que alguna vez había habido o habría alguna relación entre Dios y la alegría. Desde hacía mucho tiempo, a través de los dioses de Asgard, y luego a través de la noción del absoluto, Dios le había enseñado cómo se puede respetar algo no por lo que puede hacer por nosotros, sino por lo que es en sí mismo. En cuanto se convirtió al teísmo, empezó a acudir a su parroquia los domingos y a la capilla de la facultad el resto de los días, porque pensó que uno debe izar su bandera con algún signo manifiesto e inconfundible. La idea del clericalismo le era totalmente antipática. No era en sí anticlerical, sino antieclesiástico. Para él la religión tenía que haber sido un asunto de hombres de bien, orando a solas y reuniéndose de 2 en 2 o de 3 en 3 para hablar de temas espirituales. El peregrino descubre que la verdadera fortaleza de la vida de los filósofos proviene de fuentes mejores o peores que cualquiera de las que sus filosofías reconocen. Su principal compañero en esa época del camino fue B.D. Griffiths, el ateo convencido. Ahora los dos creían en Dios y estaban dispuestos a oír algo más de él. La pregunta era ahora: ¿dónde ha alcanzado la religión su verdadera madurez? ¿Dónde se habían cumplido todas las indicaciones del paganismo? Solo había 2 respuestas realmente posibles: en el hinduismo o en el cristianismo. Todo lo demás era preparación para esto. Le ayudó la misma concepción histórica del cristianismo. Ya había demasiada experiencia en él, en crítica literaria, como para considerar que los evangelios son mitos. Para él,
no tenían el gusto mítico, pero sí veía en ellos, en el mismo tema que narran, de esa forma suya, histórica y poco artística, precisamente el tema de los grandes mitos. Pensó que si alguna vez un mito se hubiera plasmado en la realidad, se hubiera encarnado, sería exactamente como este. No había encontrado nada como los evangelios en toda la literatura. Descubrió que en cierto modo los mitos se parecen a los evangelios. Y no había encontrado una persona que fuese como la que estos describen, tan real, tan reconocible, a través de tanto tiempo, tan lumínico, iluminado por una luz de más allá del mundo. Un Dios, pero no era un Dios, era Dios. Aquí, y solo aquí, en todo tiempo, el mito podría haberse hecho realidad. El mundo, carne, Dios, hombre. Descubrió que esto no es una religión, no era una religión ni una filosofía, era la reunión y actualización de todas ellas. Enseñan al peregrino que su doctrina del absoluto o del espíritu cubre mayor número de hechos que cualquier otra que el peregrino haya conocido hasta el momento. A medida que Jacques se acercaba a la conclusión, sentía una resistencia tan fuerte como su resistencia anterior al teísmo. Cada paso que había dado del absoluto al espíritu y del espíritu a Dios había sido un paso hacia algo más concreto, más inminente, más coactivo. Aceptar la encarnación era un paso más en esa dirección. El peregrino ha de aceptar la gracia de Dios o morir. Habiendo aceptado su gracia, ha de reconocer su existencia. El peregrino vuelve a la iglesia de Cristo. Cuenta Jacques que el último paso lo dio en 1931, cuando lo llevaban al zoológico, una mañana soleada. Cuando salieron, no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y cuando llegaron al zoológico, sí. Quizás en ese momento se aplicó a sí mismo el famoso trilema de Lewis, con el cual descubrió que ese personaje histórico que afirmaba ser Dios no era un loco ni un lunático, sino si era verdaderamente Dios. El tema de la alegría perdió para él casi todo su interés desde que se convirtió al cristianismo. Al peregrino fue embargándole la idea de que el regreso del Señor había borrado la isla, porque si aún existía semejante lugar, él ya no era libre para dedicar su alma a buscarlo, sino que tenía que seguir los designios que el Señor tenía para él. La conversión de Jacques al cristianismo liberó en él una fecundidad literaria que solo cesó con su muerte. Solo 2 obras había publicado hasta entonces, bajo el seudónimo de Clive Hamilton. Sus trabajos poéticos, Spirits in Bondage, A Cycle of Lyrics y Daimer, ambos escritos cuando aún era ateo, y en los que manifiesta su pesimismo y su rechazo hacia el cristianismo. A partir de su conversión, obras eruditas, fantásticas, críticas, apologéticas, brotaron de su fértil cerebro y se plasmaron en más de 30 libros. Entre ellas se encuentran sus obras, una obra ensayística como Mero Cristianismo, donde explora el terreno común sobre el cual todos los de la fe cristiana se unen, y en el cual menciona por primera vez, no sé si en otro lo menciono, no recuerdo, el trilema de Lewis.
También escribe El Gran Divorcio, donde realiza un fantástico viaje entre el cielo y el infierno, y en donde incluso se encuentra y conversa con George MacDonald. También están sus famosísimas cartas del diablo a su sobrino, una obra que terminó en pocos meses y que dedicó a J.R.R. Tolkien como pago simbólico de una gran deuda. En esa obra refiere a Dios como el enemigo, al estilo de como Jack los refiere en algún momento en su autobiografía, el adversario. Su novela, El regreso del peregrino, publicada en 1933, sorprendentemente la escribió completa en 2 semanas, mientras se encontraba con su amigo Arthur Greaves en agosto de 1932. Jack escribió otra autobiografía publicada en 1935, en la cual está basada ampliamente esta charla, la cual se llama Sorprendido por la alegría, escrita al mismo tiempo que escribía sus crónicas de Narnia. Para Owen Barfield, su amigo y uno de los Inklings, Jack era un gozoso deleitador de mitos y hacedor de ellos. Decía que tenía imaginación y con ella una intuición maravillosamente firme de la sustancia imaginal del mito y fantasías mismos. Tolkien, el segundo, otro de los Inklings, en una carta reconoció que el placer más permanente y la recompensa que Jack y él obtuvieron fue que se procuraron mutuamente historias que escuchar o leer que realmente les gustaban. Hasta el extremo, Charles Williams, otro de los Inklings, a quien Jack no conoció personalmente, sino hasta 1936 reconoció en una carta que nunca le había sucedido que admirase a un autor al mismo tiempo que este autor lo admirara a él. Aquí es donde yo sigo solo, dijo Ripichip. Se sacó la espada, no la volveré a necesitar, dijo. La arrojó lejos, sobre el mar de lirios, y donde cayó, quedó parada con la empuñadura por encima de la superficie. Se subió apresuradamente a su barquilla, tomó su remo, la corriente lo envolvió y se lo llevó. La barquilla iba cada vez más rápido y finalmente subió por el lado de la ola, en una forma maravillosa. Por una fracción de segundos vieron su silueta. Luego se desvaneció. C.S. Lewis partió hacia la tierra de Aslan el mismo día que asesinaron a John F. Kennedy, hace 60 años y 5 días, el 22 de noviembre de 1963. También ese día murió Aldous Huxley, por cierto. Por ello, aunque su muerte figuró en los periódicos, no llamó tanto la atención como hubiera ocurrido en otras circunstancias. Tolkien, quien asistió al funeral con su hijo Christopher, había solicitado que se dijera una misa católica en sufragio de su alma, en la iglesia de St. Aloysius. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de la Santísima Trinidad en Headington, Oxford, y cuando Warney, su hermano, escogió la lápida, había tallado en ella las palabras de El Rey Lear, que figuraban en un calendario el día en que Jack murió. Los hombres deben arrostrar la partida al igual que la llegada. Y ahora el día iba apagándose, y las montañas del este se alzaban grandes y negras frente al peregrino y sus compañeros. Concluyo ahora, como C.S. Lewis termina sus crónicas de Narnia, y no es spoiler. El sueño ha concluido, esta es la mañana, expresó Aslan suavemente.
y en tanto él hablaba, ya no les parecía un león. Mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo escribirlas. Y para nosotros, este es el final de todas las historias. Te conozco, Javier, sé que eres conocedor también de San Agustín y no sé si a profundidad, pero de todas formas, ¿encuentras algún comparativo en la conversión de C.S. Lewis con San Agustín? Nunca lo había pensado, pero dado el camino que siguió Luis, no lo había pensado, no he visto una comparación. De hecho, según tengo entendido, Agustín era medio platónico, sino muy platónico. Luis lo era también, si se dan cuenta, la referencia a Kierke, a Platón. Ese detalle, hay varias similitudes. Obviamente su camino de andar en lo más bajo, obviamente aquí no me quise meter en esos detalles medios escabrosos, que no los menciona mucho, que en realidad en el sentido, digamos, por ejemplo, pensando en sexto mandamiento y cosas por el estilo, y alcohol y todas estas cosas, no se vio, dice él que no le llamaba la atención todo eso, pero sí en la parte intelectual, en la parte filosófica, andar como San Agustín, anduvo con los maniqueos, él andar en el ocultismo, al principio, cuando era niño, cuando era joven, adolescente, y después el simple hecho de ser ateo, yo creo, y tener esa conversión de que él tuvo, en cierta forma, como a todos, machacándole a Dios para que se convirtiera, porque él fue el que al fin de cuentas logró algo, voy a decirlo así, logró algo. Creo que sí, tienen bastante parecido, viéndolo bien. Primero que nada, gracias. Y solo una pequeña aclaración, que nos hicieron una aclaración. Luis nació en cristianismo, pero de que católico o de alguna otro, y murió también en que, Bueno. creo que no es católico, ¿no? Al final, Sí. pero quisiera aclarar. De hecho, me esperaba esa pregunta, no fue tan directa, pero sí me esperaba esa pregunta. Era de Belfast, era del Ulster, era protestante. O sea, del protestante y nacionalista irlandés, la Irlanda protestante. Y perdió la fe cristiana, llamémosle así, la fe protestante, y por eso dije casi hizo Dios, concluyó su trabajo, por eso hice la referencia. No se convirtió al catolicismo, se quedó como anglicano. Sí tenía ciertos problemas con ciertas cosas del catolicismo. Le gustaba más manejarse en la línea, o sea, sí era en ese cristianismo común del que precisamente habla en su obra Mero Cristianismo, que esa es la idea. O sea, era como tal anglicano, practicaba el anglicanismo y todo, pero le gustaba mucho manejarse en ese cristianismo común, o sea, en lo que manejan todos los que se dicen cristianos. ¿Hay algún testimonio? Muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Me encantan los trabajos de C.S. Lewis, sus comentarios filosóficos son muy claros y también apologéticos del cristianismo. Son muy claros, muy accesibles, muy racionables. Es muy bonito leer a C.S. Lewis. De hecho, gran parte, un punto medular, no lo mencioné aquí, quizás también esa relación, no quise abundar tanto en la relación Tolkien-Lewis, tampoco, espero que uno tome nota de esto, pero también eso merecería una plática, esa relación, el tema de los mitos, cómo lo manejan. Mucho de lo que menciono aquí, cuando hablo de que él fue descubriendo que en el Evangelio se encuentra la realidad de todos los mitos, eso viene de una conversación, eso hablaron él y Luis durante una conversación una noche, creo que incluso de invierno, pero una noche caminaban a la orilla del río,
y ahorita no me acuerdo cuál es, del río, ahí en Oxford. Salieron los tres a caminar, los dos que mencioné, Hugo Dyson y Tolkien, los dos que conocí en el Magdalen College, salieron a caminar y ese fue el tema. O sea, Lewis insistía que el cristianismo era un mito, en el sentido de decirlo como que era falso, y Tolkien le explicó, fue el que le explicó realmente el valor del mito, y de que en el cristianismo el mito se encarnó, digámoslo así, se hizo realidad. Entonces Tolkien tiene un papel fundamental en esa conversión. Y la referencia principal es esa conversación que tuvieron en el paseo Addison, creo que se llama, a la orilla del río, en Oxford. No sé si eso es lo que quería saber. Esa es la conversación. Ahí el párrafo este donde voy mencionando es de lo que como él fue descubriendo que todo eso que ven los mitos diferentes lugares, de los nórdicos, los celtas, los mediterráneos, porque los fue conociendo, cómo se dio cuenta que todo se hizo realidad en el cristianismo. El tema del nacionalismo, el hecho de que fuera protestante del Ulster dice que no se convirtió al catolicismo por motivos ulteriores, porque tenía muy arraigado esa nacionalidad protestante irlandesa. Entonces, como que le costaba, también eso afectó en su vida, en su conversión al total catolicismo. No, sí tenía diferencias en la fe, o sea, sí tenía varios. Por ahí hay un ensayo que tengo que dice que lo menciona como sus talones de Aquiles en ese sentido, el tema del Papa y el tema de la Virgen María. Entonces, ahí sí hay problemas en ese sentido. ¿Podría decir entonces que lo brillante era católico, ¿no? Lo brillante en él. Sí. Lo profundo en él era católico. Lo demás era más accidental. Sí, definitivamente, y aquí hay un punto importante a considerar, que creo que lo brillante a fin de cuentas de cualquier religión es en esencia católica, sea de cualquiera. Incluso vemos ahí cómo vaciló entre el hinduismo y con él, y de hecho el amigo Bede se hizo monje benedictino, pero de esos monjes así muy modernistas, de que andan metidos en cuestiones orientales y de ese tipo como el tipo Anthony de Melo, por ejemplo, y cosas, porque hay unas imágenes de ese amigo, el compañero de esa última parte del camino, donde se ve así como un gurú hindú, pero era monje benedictino, o sea, con la barba, así, no como la mía, sino esas barbas más de esto, de las que usan los gurúes y todo, o sea, como que tenía esa, entonces creo que aquí sí entraría este punto a considerarse de que lo brillante en cualquier sabiduría, a fin de cuentas, es católica, viene de Dios, del verdadero Dios, la verdad, esa verdad que reluce en cualquier religión, en realidad es católica. Que yo, hasta ahora que escribí eso de Riffy Chip, me di cuenta de algo, lo interpreté, no pensaría la soberbia. Riffy Chip no creo que fuera un personaje soberbio como tal, pero en la vida de Luz yo pensaría ahí les dejo todo lo que yo aprendí, lo que conocí, o sea, pensando por ejemplo en la espada de doble filo de San Pablo, toda mi sabiduría, todos mis escritos, ahí se los dejo, surgiendo del mar, de ahí donde me quedé yo, ahí se los dejo, me sonó a eso. Y eso es un descubrimiento que hice apenas ahorita. Cuando lo puse ahí dije, de hecho no había puesto eso ya le comenté a Carilu que ya quiero dar esta plática porque cada vez salen más cosas. Cuando añadí, al principio no le corté, pero cuando releí todo el párrafo ahí de Riffy Chip y leí lo de la espada dije, no, creo que eso merece estar. Sí, creo que sí, él prefería la pipa también. Es que ya con eso se ve sus tendencias católicas. Como lo dice Chesterton, es parte del catolicismo la pipa.